San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Esta frase de El Principito a El Zorro es la que traemos a cuento ahora en este recorrido que estamos haciendo en San Gil Mayor para identificar cuáles han sido esas rosas a lo largo de la historia de San Gil en el último medio siglo y quiénes las han plantado. Y una de esas protagonistas de esta historia de San Gil ha sido la educadora, poeta, música y gestora cultural Graciela Pereira de Gómez. Chela, bienvenida a San Gil Mayor. Muchas gracias, Lorenzo, para hablar, para conversar, para recordar y agradecer. Muy bien, Chela, estamos aquí en su casa y a pocos metros del que fuera su hogar de infancia. Recordemos cómo se formó esa familia. Bueno, yo soy hija de José Antonio Pereira Arenas, curiteño, pero luego se vino para San Gil, y Rosadelia Sánchez Arias, pareja maravillosa, la mayor de 14 hijos, 7 mujeres, 7 hombres. Un hogar muy humilde, de verdad fuimos unos niños, una familia muy pobre, en cuestiones económicas y materiales, pero muy rico en una espiritualidad y en un arraigo de familia que nos hizo crecer queriéndonos, disfrutando lo que mi papá y mi mamá nos daban. Esta casa donde usted nos acoge, que es su casa, Chela, es una suerte de culto a la piedra. Y eso tiene una relación muy estrecha con su familia, con su origen. ¿Cómo es que se da esa relación de algo tan aparentemente tan rígido como la piedra con algo tan sutil como la música? Se tiene que tener un alma de poeta, se tiene que tener un alma supremamente espiritual. Esta casa también es una personificación de la unión familiar. En esta casa yo le puedo decir en qué lugar está la idea de mi mamá, de mi papá, de Tati, de Gladys, de Marisa, de Inés, de Celina. Todos fueron aportando para hacer esto que nosotros amamos tanto hoy y en lo que nos agrada recibirlos. Lógicamente mi papá, escultor como ninguno, pues nos fue metiendo y nos volvimos fanáticos, fans de la piedra. Si usted mira a todos lados, aquí hasta la cama, nuestra cama es de piedra. Empezamos a encontrarle cierto significado que quisimos como meterlo como un punto de identificación en nosotros en cuanto a la firmeza, la fortaleza, la berraquera. La piedra ha estado siempre presente en mi vida. Yo recuerdo a mi papá haciendo su primera obra de una manera muy linda. Aquí llegó un artista en piedra para hacer una remodelación de la catedral. Mi papá era un obrero. Él estaba pegando los ladrillos, pero él dice que empezó a oír el cincel con la porra y a identificar el sonido. Lo miraba de reojo y sentía tal vez dentro de él había un artista que se estaba despertando. Cuando el maestro se va, Monseñor Quijano dice, caramba, quedó una cosa por hacer. ¿Qué, Monseñor? La tumba de Monseñor Pimiento. ¿Y qué quiere hacer? Dijo un cordero, dijo, yo se lo hago. Usted Pereira dijo, yo se lo hago. Con una condición. Si me queda bien, me la paga. Si no, pues yo le pago no me cobro la piedra. Recuerdo a mi papá llegar a la casa con un registro, no sé, hablemos para quienes no, eran una estampita que traía una imagen religiosa y nos la daban en las primeras comuniones. Era una cosita más o menos así, de un corderito con los bracitos, las manitas puestas así. Mi papá me lleva, me compra un papel de cemento, hace una cuadrícula y con cuadrícula amplía esa fotico. Lo vi durante noches a la luz de una bombilla que colgaba de un árbol en un solar, darle y darle y darle. Yo no imaginaba cómo mi papá iba a sacar de esa piedra un corderito. Para mí fue una obra de arte, milagro más. Termina la obra, lo baja por la calle 15 en una zorra, tapadito, y llega donde Monseñor. Y le dice, Monseñor, aquí está el trabajo. Mi papá dice, yo, ¿qué me iba a decir? Lo destapa y le dice, ¿cuánto vale? Y mi papá, ese día supe que era escultor. Y desde esa vez lo admiramos como escultor. Y empezó a buscar motivos. Él dejó no sé cuántas vírgenes en los municipios, altares, y fue de verdad una cosa que tenía dentro. No se sabe dónde. La explotó
y nos dio a nosotros la satisfacción de poder decir, caramba, somos hijas de un artista, soy hija de un escultor. ¿Y la música? La música sí viene de atrás. Mi mamá y mis papás cuentan, por parte de mi papá, mis abuelas paternas, más que abuelas, fueron músicas. Mis tías tocaban, las tías tocaban. En la cueva del yeso que hay para la de Curití dicen que en esa cueva hacían fiestas adentro de las familias y mis tías podían trancar 3 noches tocando. Imagino que también haciéndole. De ahí aprende a tocar mi papá Ciro. Aprendió a tocar. Por el lado de mi abuela paterna, mi mamá Romelia, las tías también eran músicas. Y hay una cosita que yo creo en un homenaje a una persona a la que San Gil le debe mucho y que va a quedar en el olvido, y es a Luis Eduardo Arenas, el músico ciego, que nos enseñó a montones de músicos de San Gil, los Monroy, los Uribe, los Ediel, todos fueron alumnos de él. Fue un niño ciego, y cuentan, mis tías trabajaban en el fique, y cuando el niño iba a tocar, no toque porque lo daña. Él dice que tuvo conciencia de su ceguera siendo grandecito, y un día lo vieron que cogió una cajita de bocadillos y con fique trató de hacer un instrumento de cuerda. Dijeron, este chino va a ser músico. Y entonces le facilitaron un instrumento, y de ahí nace el músico tan grande que fue mi tío Luis, compositor de composiciones que se han quedado en el olvido y maestro de tantas. Recordarán muchos angileños, no los niños de ahora, a un hombre ciego con una bandola debajo del brazo, llevado cariñosamente por una mujer, por su esposa, una mujer casi 30 años menor que él. ¿Y le enseñó a usted? Entonces, mi papá toca, yo creo que aprendió a tocar casi que por ósmosis sería, o genético. Cuando yo estoy haciendo 3º o 4º de primaria, mi papá me dice, Chela va a aprender a tocar guitarra. Y Gladys va a aprender a tocar bandola, así papá. Yo veneré a mi papá. Mi tío era un hombre muy exigente, llegaba en las tardes, y para una niña de 7 años, pues era muy difícil, 8 años, sentarse 1 hora con él, y él regañaba y no era muy paciente. Entonces mi hermana me dice, Chela, yo no voy a seguir en esto. Dígamele a mi papá que no. Bueno, vamos. Cuando fuimos, papá, es que le vamos a decir una cosa. Ella era más, a pesar de que era menor que yo, era más, papá, es que no vamos a seguir aprendiendo a tocar. La cara de mi papá fue tan que yo dije, yo sí. Gracias a eso, porque la música me ha abierto muchísimas puertas. Entonces eso hizo que mi papá y yo tuviéramos una relación supremamente bonita, porque a nosotros nos unió 2 dimensiones de la vida fuera de serie, la música y la espiritualidad. Mi papá componía, mi hija, venga, me oye, papá, esta palabrita, papá, bájele aquí. Yo componía, mi hija, aquí está esto como regular. Tan así que los últimos días de mi papá, yo hacía un turno con él en las tardes, y mis turnos con él eran cantar y tocar. Afirme el oído, mi hija, cante. Le cantaba sus canciones, hasta el día que no pudo sostener más la guitarra, y bueno, empezó. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Tengo que hacer varias transacciones y no sé qué hacer. Ahora es muy fácil, descargue la nueva app Redcop Central, que es segura y breve de usar. Puede consultar saldos, realizar pagos, bloquear su tarjeta y mucho más. Y para transferencias, Solo registre su llave en la nueva app con su número de identificación y comience a transar. ¿así de sencillo? Así de breve. Ya tengo mi llave, ahora puedo transar donde esté. Vigilance Solidaria, inscrita a Fogacop. Diversión, juegos y ladridos de alegría. Festipatitas 2025. Los peluditos tienen su festival y tú estás invitado. Ven y disfruta de actividades para mascotas, talleres infantiles, espacios de bienestar animal y momentos inolvidables para compartir en familia. Sede recreacional Campo Alegre, domingo 31 de agosto desde las 9 de la mañana. Un evento pensado para los peluditos y quienes los aman. ¡Inscríbete ya! Cajazán, la caja de los santanderianos. Vigilado Supersubsidio. Gracias al liderazgo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, más de 100 empresarios de la provincia comunera y Guanentá participaron en una capacitación sobre la reforma laboral de la nueva Ley 2466, donde lograron adquirir herramientas para mejorar la administración de su personal.
Durante la jornada conocieron cambios como el contrato a término indefinido como norma general, la actualización de los horarios de trabajo de día y de noche y la importancia de garantizar condiciones de empleo dignas. Estamos en plena implementación cuanto a la reforma laboral. Estamos abordando temas que son valiosísimos e importantes para todos los empresarios y claramente la Cámara de Comercio nos aporta ese granito de arena con esta formación. Estas capacitaciones nos brindan toda esa parte de formalidad con la cuestión laboral que es fundamental para todas aquellas personas que están emprendiendo. Queremos tener una empresa acorde a toda la normatividad vigente. Conozca cómo participar en espacios como este a través de www.cámaradirecta.com. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. ¿Dónde hace su primaria y dónde su bachillerato? Yo llego, mi papá estuvo en Confines haciendo la restauración de la capilla de la iglesia de Confines, y cuando regresamos aquí yo tenía creo que unos 7 años ya, entonces me matriculan en la normal, que había sido una obra gestionada por Monseñor Roberto Quijano. Él fue el gestor de la escuela normal. En esa época, por supuesto, mi papá fue uno de los sacerdotes, entonces me dieron el cupo, entro a segundo de primaria, me pasan a tercero porque venía tal vez un poquito adelantadita y empiezo mi primaria y ahí hago mi bachillerato. Yo me graduó en 1967 como maestra normalista en la Normal Superior de Señoritas de San Gil. ¿Ya? La formación en las escuelas normales pues tenía como objetivo que hayan maestros. Era totalmente. Nosotros hasta tercero bachillerato en esta época, 8º grado, veíamos las materias normales y empezábamos a raticos a observar clases de las maestras que estaban, las titulares de grupo. En 9º ya practicábamos un poquito, en esa época 4º bachillerato, en 5º también y en 6º la mitad del año estudiamos y la otra mitad del año practicábamos. Y las maestras estaban corrigiéndonos, enseñándonos didáctica, que es lo que no saben ahora, ¿ya? Entonces salíamos expertas. Cuando yo me gradué en 1967, pues afortunadamente fui una estudiante juiciosa. Hay una maestra que se retira de la normal y necesitan una maestra, las hermanas deciden que yo reemplace la maestra y yo en 1968 y 69 trabajo en la normal de San Gil, en la escuela, en la anexa a la normal de San Gil, como maestra de 4º y 5º de primaria. En esos días conozco yo a Raúl y tengo una inquietud. Yo dentro sentía que tenía que salir de San Gil para llevarme a mis hermanos, que no podía quedarme toda la vida aquí. Y es cuando se presenta la posibilidad de irme para Bogotá a trabajar, porque yo si no trabajaba no podía. Entonces las hermanas de la normal me consiguen puesto en la presentación de Bogotá. Me voy allá, trabajo en la presentación un año, me encuentro con el padre Guzmán, que había sido mi maestro de 6º. Me dijo, ¿usted qué hace aquí? No, camine conmigo para el gimnasio claretiano. Yo la necesito en el gimnasio claretiano. Yo cantaba en el coro con él, me voy al gimnasio claretiano. Ese año entro a concurso de maestros para el distrito. Me fue, yo pienso que seguramente bien, nos presentamos 12.000 maestros, saqué el puesto 113 y me vinculo al distrito. Ahí trabajo unos años, hago también, en ese momento estoy también en la Universidad Nacional estudiando psicología y es cuando tengo mi primer encuentro con el Principito. Voy a la biblioteca, mi maestro de sociología me manda a que lea Príncipe de Maquiavelo. Y voy a la biblioteca y le digo al compañero, solo el Príncipe, y él me alcanza el Principito y yo, no, pero me lo llevo, compañero, préstemelo esta noche, yo se lo traigo mañana y esa noche me leí el Principito así. Yo era novia de Raúl. Otro día digo, algún día llegaré a San Gil, fundaré un colegio y se llamará El Principito. Me dijo, soñar no cuesta nada. Y ahí quedó. Ahí de Bogotá entiendo que pasan después a vivir a Pasto. A Pasto, cierran la universidad. Raúl se gradúa. Unos mesecitos o días antes del cierre de la universidad, Raúl se gradúa como filósofo. Raúl estudiaba Derecho en la mañana y Filosofía en la tarde. Yo estudiaba Psicología en la mañana y trabajaba por la tarde. Un profesor del Castillejo va a Pasto a dictar un seminario, le dicen que necesitan un profesor de filosofía y dice, hay una persona que es supremamente joven, pero les da la talla. Les presento la hoja de Raúl Gómez Quintero. Teníamos 23 años, estábamos recién casados, ya había nacido mi primer hijo. Entonces Raúl se va para Pasto a trabajar. Y como yo soy de esas que dicen que donde va el mar van sus arenas y todas esas cosas, y enamorada está, me fui para Pasto. Yo llego a Pasto, no hay psicología, empiezo sociales. No voy con trabajo, voy, pero cargo mi guitarra.
Y entonces van mis amigas a una tarde especial, ¿a usted toca? Le digo yo, sí, yo toco, canto y venga, cantemos. Y me dicen, ¿por qué no nos enseña unas canciones para niños en el jardín donde yo trabajo? Claro. Y me voy al jardín a preparar el aniversario del jardín, ensayo canciones con mamás, con niños, con maestros. Y termina la presentación, la rectora me dice, ¿cuánto le digo? Le digo, nada. Ustedes me dieron la posibilidad de poder saludar a la gente en la calle. Yo diga, paso, no podía saludar a nadie. Entonces me dice, ¿le interesa trabajar aquí? Le digo, yo, claro. Gilma Martínez, del Valle de San José, era la directora de Jardines Infantiles Nacionales. Cuando llega mi hoja de vida, santanderiana me nombró. Entonces tengo mi primer encuentro directo con Jardines Infantiles Nacionales. ¿En Pasto? En Pasto. Raúl se viene, Raúl lo llaman, viene a trabajar a la Procuraduría, yo me quedo a terminar mi carrera, estaba haciendo el 7º semestre y cierran la Universidad de Nariño. Entonces, pues me vengo para Bucaramanga, me vinculo a los Jardines Infantiles Nacionales, trasladada, que no era fácil conseguir un traslado, pero me ayudaron, trabajo con los Jardines Infantiles Nacionales en Bucaramanga, en el Jardín Nacional número 1. Raúl decide que nos venimos para San Gil, me vengo para San Gil, presento mis hojas, mis estudios en la Universidad del Socorro, me aceptan y yo termino mi licenciatura como de Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad del Socorro. Yo soy egresada de la Libre. Estamos en San Gil Mayor con Graciela Pereira de Gómez, pues más conocida en la capital guarentina como Chela Pereira. Ya regresamos después de estos mensajes. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Comuldesa, más de 63 años cumpliendo sueños y brindando soluciones financieras. Así como Sofía, usted también puede cumplir su sueño de ser profesional con Credistud. Obtenga su crédito Finagro rápido y listo para impulsar su proyecto agropecuario. Y para su día a día, use nuestra tarjeta crédito o cupo de Creditarjeta con total libertad. Con tasas bajas y pocos requisitos, acceda rápido al crédito que necesita. Su merced, ¿qué espera para ser parte de la familia Comuldesa? Diversión, juegos y ladridos de alegría. Festipatitas 2025. Los peluditos tienen su festival y tú estás invitado. Ven y disfruta de actividades para mascotas, talleres infantiles, espacios de bienestar animal y momentos inolvidables para compartir en familia. Sede recreacional Campo Alegre, domingo 31 de agosto desde las 9 de la mañana. Un evento pensado para los peluditos y quienes los aman. ¡Inscríbete ya! Cajazán, la caja de los santanderianos. Vigilado Supersubsidios. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Con ese regreso a San Gil, usted hace posible uno de sus sueños, que ya le había anunciado a Raúl, según nos lo ha recordado aquí, y es el tema del Principito. Sí. ¿Cómo se gestó el Jardín Infantil del Principito y cómo influenció Antoine de Saint-Exupéry en ese proyecto suyo? Cualquier persona que lea el Principito tiene que quedar tocada, porque es que el Principito es un manual de vida, es un manual de vida, sobre todo un manual de vida para gente que quiera ser sensible. Yo leo el Principito y me enamoro del Principito, y se queda en mi cabeza el Principito, el Principito, el Principito. Cuando llego a San Gil, matriculo a mi hijo en un preescolar, no es lo que yo creo que es el preescolar, no es el concepto que yo tengo de preescolar. Retiro a mi hijo del preescolar y digo, le voy a hacer el preescolar en la casa. Algunas amigas se enteran y por eso el colegio nace el 4 de mayo del 81 con 12 niños, ¿ya? El cuento mío era poquito, Socorrito Muñoz me acuritó, me daba con miedo hacerlo sola, ella era una compañera de colegio, y arrancamos una historia que yo pensé iba a ser de 4 años, preescolar. Mi hermana Marisa me acompaña, y cuando ya se cumple lo de... bueno, entonces hay una cosa bien importante. Mi hijo mayor es de 1973, de febrero del 73, mi segundo hijo es de diciembre del 75, y a los 5 años nace mi tercera hija, en 1980, en diciembre. El 4 de mayo fundo el colegio del 81, y en noviembre nace mi cuarta hija, es decir, yo en un año tuve 3 hijos. Mi hija Istar, el colegio, el jardín y Ruths. Cuando ya digo, bueno, pero ¿por qué voy a cerrar el colegio si yo tengo aquí unas niñas? Agotemos preescolar para mis hijas y luego, sí, adiós. Gradué mis hijas en el colegio, gradué mi nieto en el colegio y está mi nieta en el colegio. Muy bien, y en ese recorrido con el que usted empieza en la docencia,
con ese sueño que usted tenía de abrir un jardín infantil que se llamara El Principito, ¿qué innovaciones pedagógicas introdujo? Bueno, lo primero que yo entendí es que la escuela o colegio, como se llama en educación, tiene que tener un eje toral y es formar ciudadanos, hacer una educación humanista. Y alrededor de eso vaya toda la academia. Era lo que siempre había tenido yo, porque fui formada en un ambiente así. Además, mis maestras nunca fueron licenciadas, nada, el inglés mío es de risas. Pero aparte de, si no sabían, le ponían el alma, el sello, la impronta de una maestra que dejaba huellas. Para mí eso fue muy importante. Entonces inicio con El Principito. Eso es una historia linda con los niños que creyeron en nosotros. Y me llevo de socia a Elsa Beatriz Plata, una mujer emprendedora, la mejor socia, la mejor amiga, la hermana de que la vida me regaló. Y empezamos a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, visibilizamos los preescolares en San Gil. Hicimos el primer festival de preescolares en San Gil. Todavía cuando yo creía en la alcaldía y fui a pedirme una ayuda que nunca me entregaron y tuvimos que financiar nosotros, pero empezamos a sacar los niños a la calle, que vieran que hay una posibilidad para niños. En esa época no era tan normal de niños en educación preescolar. Concursos, tuvimos el apoyo, por ejemplo, en aquel momento de Roncancio, artista, al que le pedíamos cosas, concursos. Fuimos el primer colegio que trajimos el transporte escolar, fuimos el primer colegio que hicimos festival de cometas, la banda del Principito fue una cosa fuera de serie. Nosotros hicimos la primera banda infantil y tuvimos la gran idea de que el batutero se vistiera como el Principito con su capa y los niños, los demás, sin la capa. Los diseños me los ayudó a hacer Luis Roncancio. La inauguración marcó tanto en San Gil que hoy quiero recordar a Mario Rojas, de la emisora Radio Buenavista. Cuando él sale y lo veo y me llama y me dice, ya estaba llorando. Dijo, esto no, yo nunca pensé ver esto. Entonces empezamos a mover corazones y a decir, hay otras maneras de llegar a los niños, hay otras cosas que hacer con los niños. El festival de faroles por la calle, el festival de cometas, el festival de teatro, y fuimos metiéndole cositas más allá de la parte académica y creo que eso fue lo que nos ha dado a nosotros parte del éxito que hemos logrado y además que le hemos puesto el corazón. Además de la música, usted ya en primaria y en bachillerato garabateaba con algunas poesías y acrósticos. No, claro. Pero ¿cómo se da ya su encuentro formal con la poesía? Bueno, en bachillerato yo le hacía acrósticos a todos los novios de mis compañeros. Yo no tenía novio, pero les hacía acrósticos a todos. Entonces yo era popular por los acrósticos que hacía. Luego me voy a la universidad. En la universidad, pues, dedicada al estudio y al trabajo no quedaba mucho tiempo, pero recuerdo haberle hecho unos poemas a mi papá y a mi mamá y se van quedando ahí se van quedando. Cuando yo regreso a San Gil, yo declamaba, ya había olvidado, y hay una anécdota que es la que marca quizá mi nuevo arranque con la poesía. Nosotros estamos en la sede de abajo hasta 1989. Nosotros paseamos muchas sedes aquí en San Gil. Cuando estábamos cerca donde hoy es el Rosario, y hay un edificio, tenemos una casa vieja que habíamos arreglado y le habíamos dado el calor de colegio, el sello de colegio, era la magia del colegio. Llegó un país a comprar las casas a San Gil y la primera que vio fue esa. Y si valía en ese momento 80 millones, ofreció 120 y el señor me dijo, me desocupan. Y me empieza a mí la angustia. Entonces hablamos, hay que comprar un lote, hay que hacer la cosa. Y el colegio de la presentación acababa de cerrar bachillerato. Entonces, bueno, después de tanto mirar casas, mi papá nos vendió el lote donde está el colegio. Y Raúl y Gerardo nos apoyaron era una locura en ese momento. Entonces nos vinimos para acá. Esta mañana recordaba yo con algunos padres de familia, el 8 de enero de 1990 inició la construcción del colegio y la meta era terminarla ese año. El 1 de agosto de 1990 nos pasamos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 7 meses menos 8 días construimos el colegio, la gran parte. Rafael Amaya, tenemos padres de familia muy entusiastas, muy queridos. El día que nos pasamos al colegio, el cambio fue tan terrible que un niño llegó y me dijo, Chelita, yo creo que el cielo debe ser así. Lo que significó para los niños el cambio del colegio, los papás cielo y se van a caer. Los llevé y les dije, mire, si se van por esas partes se caen y no podemos toquirnos para abajo. Entonces todo el mundo obedeció y decidimos inaugurar el colegio el 14 de octubre porque
Rafael Amaya hizo gestiones para que viniera Alfonso Valdivieso, que era el ministro de Educación, y para nosotros era, pues imagínense. Le digo yo al señor, al maestro, digo, no señora, yo no alcanzo. Y la biblioteca que no alcanzo. Dice, mire, hay que subir unas tejas, hay 2000 tejas, y si me suben las 2000 tejas mañana, pues yo hasta le hago. Dije, ¿el problema son las 2000 tejas? Digo, sí, bueno, las 2000 tejas están mañana ya. Como que padres de familia estudiantes, hicimos una cadena y en una tarde subimos 2000 tejas. Y el señor me miraba aterrado. Dije, usted me dijo que me entregaba la obra el 10 de octubre, si yo le ponía 2000 tejas, aquí están. Entonces empezó la preparación de la inauguración del colegio, pues que yo ya tenía muchos niños, yo alcancé a tener 560 estudiantes en el colegio. Y que mi hija declamaba muy lindo, y le digo a mi hija, nena, yo quiero que declame un poema. Me dijo, sí, pero si no me lo hace usted. Perfecto, nena. Recuerdo estar sentada en mi cama con las niñas, ella viendo televisión. Cogí un cuaderno con un lapicero rojo y empecé a escribir. Esa noche salieron los poemas más lindos que tengo yo. Al otro día llego al colegio y les digo a los niños, niños, quiero que me oigan si me entienden esto que estoy leyendo. Chelita, ¿cómo lo hizo? Entonces les expliqué más o menos cómo se hacía un poema y a los 10 días tengo cualquier cantidad de poemas sobre mi escritorio. Nació una generación de poetas. Por eso es que las acciones de los maestros en un momento determinado marcan vidas y no podemos desaprovechar oportunidades. Mi hija se aprende el poema. El poema es Escúchame Colombia. Mi hija se aprende el poema, ese día vino la secretaria de Educación, ministro de Educación, el obispo, el coro que mi tío Libardo tenía, el coro San... No, eso fue una cosa vinieron de vanguardia, inclusive hay un escrito de vanguardia muy bonito, y mi hija declama su poema. Fue tan, digamos, tocó tanto las fibras del corazón que el ministro de Educación le dice, nena, le voy a pedir un favor, sí. Lo vuelve a declamar, ¿y a quién le han dicho? Volvió y arrancó y lo hizo mejor. Eso despertó las fibras de muchas personas porque es un poema de lo que sentimos nosotros. Inclusive, por ejemplo, que lo publicaron en una revista de Avianca, yo nunca supe que había salido una revista de Avianca, lo han declamado en algunos colegios que me han contado ya, porque tal vez Vanguardia lo publicó, pues, y salió. Y de ahí vino otra cantidad de poemas y otra cantidad de cosas. Recordemos, Chela, una parte de ese poema. De poema. Escúchame Colombia. Permíteme, Colombia, que esta noche, en nombre de los niños, yo te hable y te pregunte y te cuente cosas que tal vez ni te imaginas ni tú sabes, desde este mi San Gil que tanto quiero, desde este rinconcito de mi patria. Empezaré a hablarte de tus ríos. Ya casi ni te cantan ni te bañan. Pareciera que el tiempo se ha llevado murmullo de cascadas en sus aguas. Los árboles que amaban los abuelos han doblado sus gajos y sus ramas. Ya no pueblan sus copas muchos nidos, ya no hay pájaros, mariposas ni cigarras. Ya las flores no se miran en tus campos, hay que salir a las plazas a mercarlas. Y ya por tus caminos polvorientos no encontramos campesinas de alpargatas, pues si acaso las hay, seguro que andan sin sonrisas, sin trenzas y descalzas. Ya que no sabes por qué, por no hacer ruido. Ellas sienten la muerte que amenaza, escondida detrás de los barrancos, disfrazada de bomba o de metralla. Muy bien, con Escúchame Colombia inicia una nueva etapa en esa obra educativa. Sí. No solo una nueva planta física, sino prácticamente una nueva institución educativa. Cambia el nombre. ¿Por qué el nombre? ¿Y cuál es el nuevo reto educativo? Cambia el nombre. Se llamaba El Principito. Abrimos bachillerato. ¿De dónde viene usted del Principito? Un bachiller del Principito. Hermano, pues eso suena como que no. Entonces, en ese año estaba celebrando San Gil sus 300 años. Y dijimos, no. Dije yo, no, esto es la manera de rendir un homenaje a San Gil. Pongámosle parte del nombre de San Gil. Y lo llamamos Santa Cruz de la Navesa, que es un nombre que suena, que es un nombre que dice mucho. Y entonces fue nueva sede, nuevo ciclo, nuevo nombre. Eso nos llevó a mandar un poco de niños para la casa porque yo tenía jornada de la tarde y de la mañana y acabamos la jornada de la tarde. Nos quedamos solo con la jornada de la mañana, lo que hubo un desplazamiento más o menos de 200 niños de nuestro colegio.